pretende ser presidente del Partido Liberación Nacional. Estaría por acompañarnos nada más, integrándose en los próximos minutos, esperamos, Luis Fernando Chacón, quien es otro legislador que pretende ser secretario general de esta agrupación política. Bueno, son 4 aspirantes hasta ahora conocidos, don Carlos, don Gustavo, don Guillermo. Se habla de otros nombres, hasta en algún momento se habló que la expresidenta Laura Chinchilla podría aspirar a la presidencia del partido. Ella lo ha negado, ¿verdad? Y se había dicho que ella en algún momento le hubiera interesado si la cancha hubiera estado pareja, es decir, despejada. Pero la cancha tiene muchos rostros hoy que están aquí. Don Carlos Rivera, don Guillermo, igual, don Gustavo. Vamos a iniciar tal vez con las posiciones de ustedes. ¿Cuál es el Partido Liberación Nacional que requiere este cambio de dirigencia y hacia qué va? Porque vienen las próximas elecciones municipales, vienen las elecciones del 2022 y es un partido que, bueno, ha sido golpeado por los últimos 2 procesos electorales. ¿Qué lectura hacen de lo que está pasando en Liberación Nacional en este momento y de lo que requiere Liberación Nacional para remontar en las próximas elecciones? Los micrófonos son de ustedes. Bueno, muy buenos días, Gustavo Viales. Compañeros, don Carlos, don Guillermo, Laura, personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es un gusto estar hoy acá, siendo que el Partido de Liberación Nacional también representa de alguna manera un cambio generacional, y lo vemos en la Asamblea Legislativa con su fracción más joven, con alcaldes, con vicealcaldes, regidores jóvenes, y pues hacia eso debe apuntarse también, en un cambio en su mensaje también, un mensaje que sea más llamativo, más atractivo, de acuerdo a los nuevos tiempos que vivimos. Hemos desde la Asamblea Legislativa promovido la responsabilidad en nuestro accionar dentro del trabajo legislativo, y así es como debe de incluirse un partido que aspira a ganar los próximos procesos electorales, que aspira a ganar la presidencia de la República y que también necesita atraer a esos sectores que por mucho tiempo fueron liberacionistas, pero que por diversas circunstancias se han ido marchando. Ese es el reto que tenemos. Ese es el reto, saber cuáles son esas circunstancias, don Gustavo, que hacen que no haya ganado Liberación Nacional en los dos últimos procesos electorales. Yo creo que este proceso del sábado debe ser una iniciativa de unión partidaria, lejos de dividir y lejos de atacar. Debe ser un proceso de unión en donde el partido salga fortalecido y sea una señal para el electorado de que el partido está entendiendo y se está agrupando para poder presentar un mensaje de unión. ¿Qué dice don Carlos Rivera? ¿Qué dice don Guillermo Costeño? Creo que don Guillermo. Hemos fallado en sintonizarnos con la realidad actual. Y por eso hemos sufrido el castigo del electorado. Ese es uno de los aspectos en los que tenemos que trabajar y es parte de mi propuesta para la presidencia, si tengo el honor de que los compañeros me elijan. Aparte de eso, también tenemos que retomar nuestra producción de ideas innovadoras que permitan volver a concitar la ilusión de los ciudadanos, esas esperanzas legítimas de grandes masas de ciudadanos que ven frustradas sus aspiraciones porque los partidos políticos no les estamos cumpliendo. Yo creo que es fundamental para el partido reformularse como organización política con el objetivo de retomar los principios éticos, en donde en ocasiones no hemos tenido felices resultados, e igualmente retomar los principios fundamentales ideológicos socialdemócratas que para mí siguen siendo válidos con permanencia. Eso es otro aspecto que posiblemente no hemos manejado con la certeza necesaria y que también ha significado que se alejen considerable número de electores, como lo hemos visto en las 2 últimas campañas, en donde el bagaje electoral del partido se ha deteriorado sensiblemente. Todo esto lleva consigo un trabajo arduo para unir el partido, para tratar, cosa difícil, y lo reconozco, de aminorar por lo menos esas luchas intestinas que significan precisamente pérdidas electorales. Y un ejemplo de la campaña pasada, en donde desde mi óptica se marginó un grupo importante, el figuerismo,
que estoy convencido que si de no haber sido así, hubiera aportado los votos para pasar a la segunda ronda, y tal vez la historia hubiera sido diferente. En resumen, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente para recuperar una visión de futuro inclusiva, dándole grandes espacios a las juventudes, pero sin que eso signifique relegar a mujeres y hombres liberacionistas que han contribuido de forma determinante para conseguir los grandes logros que este partido ha conseguido para este país. Es decir, la participación política como responsabilidad de todo ciudadano no tiene edad. No hay ningún manual que diga que empieza a los 5 años y que termina a los 60. La participación política es un deber ciudadano y precisamente en esa tesitura yo sigo participando en mi partido, donde he estado siempre, sin alejarme de él, en las buenas y en las malas, cuando hemos tenido triunfos, cuando hemos tenido derrotas. De tal manera que esas son partes fundamentales, pero también un aspecto en donde ya no tenemos las calidades del pasado. Crear la ilusión en el electorado. Antes conseguíamos que el ciudadano se sintiese orgulloso de su pertenencia liberacionista. Eso hay que volverlo a retomar. Se sintiese orgulloso de las tesis que impulsábamos como partido en beneficio de las grandes mayorías. Eso hay que volverlo a retomar. Por ahí, en términos generales, pienso que debe ir el nuevo Liberación Nacional cara al futuro. ¿Qué dice don Carlos Rivera? Sí, buenos días. Saludos aquí a los compañeros de partido. A mí me parece que recobrar la confianza en el electorado es vital, es fundamental, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y recobrar la confianza del electorado tiene varias aristas, ¿verdad? Lo primero es desde el punto de vista ético y moral. Yo creo que el partido debe ser muy contundente, más cuando el país pierde puntos en el tema de transparencia a nivel internacional. Debe ser muy contundente en el sentido de que una norma de conducta que nosotros venimos impulsando desde que nuestro nacimiento y que ha sido continua durante la historia de Liberación Nacional, y debemos aplicarla con mucha fuerza y contundencia, es: somos un partido ético, moral, de principios y de valores. Eso es una agenda ética que, por cierto, ha impulsado mucho el PAC, ¿verdad? Ese ha sido bajo ese elemento nació. Ha sido un elemento que nació, pero hemos observado que no la cumple cuando está en gobierno, ¿verdad? El otro elemento que me parece que es fundamental es que necesitamos una nueva propuesta política, ¿verdad? Es decir, ¿qué propuesta política le vamos a hacer al electorado que no sea lo mismo de siempre? Y en ese sentido creo que Liberación, que ha sido generador de pensamiento, generador de ideas, generador de inquietudes, la Costa Rica de los últimos 60 años ha girado para estar a favor o en contra de lo que ha propuesto Liberación Nacional. Entonces aquí es: ¿cuál es la propuesta que nosotros estamos presentando al electorado hacia futuro? Y aquí tiene que ver es qué piensa hoy la juventud, qué piensan hoy las mujeres, qué piensan los sectores sociales, cómo involucramos nosotros no solamente a la representación territorial, que ha sido importante en Liberación Nacional, ¿verdad? Ha sido un elemento vital para la estructura y la organización, sino los sectores sociales que demandan presencia para la toma de decisiones políticas. Entonces no les gusta participar en política. A nivel mundial, no solo a nivel local, sino a nivel mundial hemos observado cómo los partidos políticos sufren deterioro, ¿verdad? No es solo en este país. A nivel mundial lo estamos observando. Entonces, pero participa la gente, se moviliza, tiene presencia. Cuando son llamados para luchar por temas de protección a los animales, por temas de género, por otros temas, ahí está la gente movilizándose. Entonces nosotros, Liberación Nacional, debe abrir el abanico de participación a los colectivos sociales para que se casen y se identifiquen con una idea y con una propuesta. Esa es la propuesta que tiene que hacer Liberación Nacional. Y el otro elemento que a mí me parece que es vital: los principios y valores existen, están ahí. Es decir, lo que cambiamos somos los hombres o las mujeres. Los valores existen, lo que tenemos que tomarlos es nuevamente aquello que dio origen a Liberación Nacional,
aquello que ha dado sustento al vivir de Liberación Nacional, es cómo nosotros los actualizamos y los proyectamos en un mundo cambiante, en un mundo en donde las tecnologías de la información hacen que a veces tomemos una decisión para un lado o para otro lado, en donde es importante el mensaje transmitido de diferente manera. Y aquí yo creo que es fundamental la parte de formación y capacitación política. Que ya no hay. Que ya no hay, eso es vital para hacer buen gobierno. Si nosotros tenemos buenas personas... en general la abandonaron. Todos. Debo decir que la abandonaron. Yo estoy al frente del Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Venimos tratando de recoger CEDAL desde hace mucho tiempo, un poco otra vez esa cultura de la capacitación y de la formación política, porque podemos tener muy buenos profesionales en gobierno, ¿verdad? En asambleas legislativas, en municipalidades, pero no personas que están formadas para hacer gobierno. Y eso es fundamental, eso es vital. Entonces, pienso que uno de los aspectos importantes que debemos hacer es cómo empezamos otra vez a formar y a capacitar personas jóvenes. Jóvenes, digo porque son las nuevas generaciones, pero estamos nutridos en Liberación Nacional de una calidad de dirigentes que hay que volverlos a incorporar para que nos colaboren en esa labor de capacitación y formación política. Entonces observo tres ejes. Parte ética y moral, fundamental. La nueva propuesta política que hay que hacerle a Liberación Nacional, al electorado costarricense, fundamental. Y el otro aspecto es capacitación y formación política. Es requisito para estar en un buen gobierno. ¿Qué dice Luis Fernando Chacón, quien aspira a la Secretaría General? Buenos días. Bueno, muy buenos días, compañeras y costarricenses todos. Concuerdo con los compañeros. Liberación Nacional nació en este país para brindarle a los costarricenses una herramienta y una oportunidad para que todos viviéramos mejor. Sigue siendo esta opción, Liberación Nacional sigue siendo el partido que le brinda la mejor opción a los costarricenses para que vivamos mejor. Y eso nos obliga a actualizarnos, nos obliga a mejorarnos cada día, nos obliga a leer los tiempos, ¿Y cómo los están leyendo, don Luis Fernando? Bueno, me parece... En un escenario multipartidista, en un escenario en donde ustedes fueron emparejados con el Partido Restauración Nacional, que hoy se ha dividido a lo interno, ¿cómo ven ustedes ese escenario multipartidista? Bueno, es que el país está cambiando y nosotros debemos tener esa lectura de cambio, esa dinámica, y si hay un partido que tiene la capacidad de hacerlo es Liberación Nacional. Esa dinámica, ese músculo que tiene Liberación Nacional interno, debemos transformarlo en una dinámica y una fuerza para seguir siendo la mejor opción del país, pudiendo tener una revisión de los objetivos que tenemos como partido. Yo quiero decir algo y creo que iniciando es la mejor oportunidad. Liberación Nacional tiene la experiencia, Liberación Nacional tiene los mejores hombres, las mejores mujeres, tenemos un grupo de jóvenes extraordinarios en todo el país y tenemos que buscar ese peso y ese contrapeso interno, dejando de lado las aspiraciones personales, poniendo al partido al principio. No es que no tengamos la opción de ser electos, me parece que la Constitución nos define para elegir y ser electos, pero debemos de volver a reconstruir el Partido Liberación Nacional de una manera objetiva, de una manera visionaria, permitiendo que todos los sectores del país participen. ¿Por qué hay que volverlo a reconstruir? Vamos a ver, porque se están planteando la derrota de las dos últimas elecciones, digamos que estuvo en la final, en la recta final, pero no llegó. ¿Por qué hay que reconstruirlo? ¿Y quiénes lo tienen que reconstruir? Bueno, don Guillermo, don Fernando, don Gustavo, don Carlos. Permítame terminar. Sí. A mí me parece que en la casa hay que resolver los problemas de la casa, ¿verdad? En las últimas elecciones distritales, Liberación Nacional sacó más de 500,000 de votos. O sea, nosotros somos un partido democrático que nos abrimos a todo el país. Y tiene casi 60 alcaldías, pero bueno, claro. pero hay una realidad democrática multipartidista y ustedes se van a enfrentar a eso ahora en las próximas elecciones municipales.
que no necesariamente ese apoyo se traduce en las elecciones nacionales también. Por supuesto, pero yo creo que nosotros debemos ¿Cómo de están partir, leyendo eso? Yo creo que hay que partir de algo que es básico. Los problemas de la familia se resuelven primero en la casa, con toda esa transparencia. ¿Eso por qué lo dice? ¿Por las críticas de José María Figueres a que son los mismos rostros los que están aspirando a los puestos de elección? Mira, yo creo que Liberación Nacional tiene la fuerza para tener la gente que siempre hemos tenido y la seguiremos teniendo. Lo que yo sí creo es que hay que dejar de lado los egoísmos, dejar de lado lo que nos ha venido separando para construir puentes que nos una y seguir siendo la mejor opción del país. Eso es lo que creo y eso hay que resolverlo internamente. ¿Quiénes son egoístas? ¿Qué es lo que los separa? ¿Qué es lo que no permite construir puentes? Bueno, me parece, permítame, ya termino para seguir. Me parece que el sistema interno que tenemos de lucha nos está dividiendo. Nosotros no podemos seguir teniendo participaciones que nos dividan. Podemos tener la dinámica para que nos una, para que ese músculo se fortalezca y salgamos como el partido más fuerte y más unido, y no desunido como ha sido en los últimos procesos. Sí, yo quisiera aportar... Gustavo Viales, y por favor, vayan interviniendo de la manera más espontánea que puedan. Bueno, vamos a ver, de los elementos que agregué a mi participación. El partido necesita ciertamente un cambio de imagen, el partido necesita también un mensaje claro, necesita también actualizarse, y actualizarse va de la mano con un planteamiento que se está viviendo en los últimos días, que se está viviendo en los últimos meses. ¿Cuál es la incidencia que tiene el partido en resolver y en aportar a los problemas que tiene el país, en las grandes decisiones que tomamos acá, en los temas de seguridad, en los temas económicos? Ahí es donde el partido puede tener un punto de encuentro generador de opinión, generador también de oportunidades. Y el partido así lo ha hecho. Nosotros en la Asamblea Legislativa lo hemos entendido. Lejos de incluirnos dentro de la dinámica política, partidaria, electorera, nos hemos dedicado a hacer cosas. Y cuando el partido se dedica a hacer cosas, puede tener un gran espacio para invitar a los diferentes sectores que tenemos como un medio para poder agrupar. Y cuando tengamos un entendimiento, poder ahora sí pensar qué es lo que nos hace falta para llegar a ese elemento de las últimas elecciones. Ciertamente no hemos ganado. Usted representa a los jóvenes, Gustavo Viales. No puedo decir que no soy el diputado más joven del país, okay. Por supuesto que son los sectores jóvenes los que deben estar en esa, tomando en cuenta que hoy hay un presidente joven en el país, o son todos los sectores, o etarios, es decir, vamos a ver, pero ¿cuál es el rostro que debe, o los rostros que deben liderar ese Partido Liberación Nacional en un escenario multipartidista? Y he conversado con varios sectores de mujeres en un reclamo que uno ha escuchado de sectores, bueno, decía don Guillermo Costenla, de sectores que dicen, bueno, ya no es socialdemócrata, don Carlos, don Luis Fernando, o en un escenario en donde los temas LGBTI o los temas de mujeres o el partido dicen los temas ha tomado económicos tan importantes también ha tomado, es un partido el partido que impulsó el derecho a la participación del voto de la mujer, o se ha hecho más conservador, en fin. Bueno, esas son las posturas que debe el partido. Y de en medio de ese montón de corrientes. Pienso, doña Laura, que tenemos que ser francos con nosotros mismos. Liberación Nacional, efectivamente, durante varias décadas fue el faro que iluminó el norte que debía seguir el desarrollo socioeconómico y político de este país. Pero las dos elecciones últimas son una clara muestra de la decadencia en la que hemos lamentablemente caído. Si no reconocemos eso, empezamos mal. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Y hemos fallado por diversas razones. Y ahí está la situación de las dos últimas elecciones. Una en la que ni siquiera llegamos al final de la segunda ronda, porque no llegamos al final de la segunda ronda, cosa que a mí me pareció deplorable, y debo decirlo, y se lo dije también al candidato. Y otra en donde ni siquiera llegamos a pasar a la segunda ronda, nos quedamos en tercer lugar. Esa es una llamada clara de atención del electorado. Si nosotros ignoramos eso y creemos y seguimos creyendo que somos la mejor opción, podemos volver a seguir en el error recurrente. Si fuéramos la mejor opción, hubiéramos obtenido el apoyo del electorado. ¿Qué ha pasado con Liberación? Liberación lamentablemente cayó en graves defectos como el clientelismo político, que lamentablemente
ha sido una de las enfermedades graves. Cayó en una administración poco eficiente y eficaz de los recursos públicos, y yo que he estado en la administración puedo decirlo con propiedad, porque lo encontré en instituciones que me tocó de alguna forma gobernar. Entonces, tenemos que empezar por corregir esos elementos de raíz que son los que han significado el repudio de los electores costarricenses. Perdimos la confianza en los electores. Ya no nos dan su voto, ya no tienen alegría de ser liberacionistas, ya no tienen orgullo de ser liberacionistas. Todo eso hay que recuperarlo, pero con hechos, porque usamos muchas palabras en la retórica política, pero las palabras se las lleva el viento. Tenemos que demostrarlo con hechos, y es ahí donde hemos fallado. Los micrófonos, don Carlos. Sin duda que las acciones de un movimiento político giran alrededor de las ideas que tienen. Si nosotros somos claros en el contenido que debemos de proyectar hacia a los ciudadanos, al elector, y tenemos formados adecuadamente y comprometidos a quienes aspiran a diferentes cargos, sin duda que no vamos a tener las contradicciones que son naturales cuando tenemos presencia de diferentes corrientes. Sí, exactamente, ¿verdad? Es decir, debe haber claridad, y debe haber claridad ideológica, y debe haber claridad de propuestas. Si nosotros tenemos claridad en la propuesta, no van a haber esas ondulaciones que encontramos regularmente. Liberación es un partido que aglutina amplios sectores y amplios grupos, pero debe haber un rumbo, una línea de conducción, un camino por el cual nosotros debemos trazar. Si no tenemos claridad en eso, vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema. ¿No la ha tenido en este momento? Yo creo que desde hace rato venimos, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, ¿verdad? En el tema de la defensa de ciertos principios que han identificado a nuestro país, como el tema de armas, por ejemplo, ¿verdad? Como el tema cuando somos claros nosotros en los mensajes que mandamos al exterior en relación a un país de paz y de tranquilidad. Esas cosas nosotros tenemos que ser muy, muy contundentes. Debe haber claridad, debe haber claridad ideológica. La formación política, si nosotros formamos buenos demócratas, vamos a tener buenas democracias. Si formamos buenos dirigentes matriculados y comprometidos con una determinada línea de pensamiento, aunque sabemos que hay un abanico de ideas alrededor de un partido político, vamos a tener un partido que va bien definido, claro, de cuáles son los caminos que va a seguir. Entonces ese es el mensaje que debemos enviarle al electorado. Desde el punto de vista ético, por ejemplo, si nosotros hemos sido Liberación Nacional, nace en una lucha permanente para erradicar vicios que se dieron en los procesos electorales del pasado. Esa regla, esa norma, esa bandera no puede estar de lado. Nosotros debemos tenerla enarbolada siempre en lo más alto del partido. De manera que hay cosas, y por supuesto que en los temas que se han discutido en el país últimamente, habrán posiciones. El partido debe tener una posición, y eso debe transmitirlo. Que nos vamos a encontrar diferentes opiniones, hay que respetarlas. Para eso somos un partido amplio. Habrá necesidad de que el partido sí fije una ruta. Y yo creo que esto va unido a la necesidad de establecer puentes y vínculos entre los diferentes movimientos internos que hay a lo interno en el partido y los movimientos sociales. Creo que hemos construido más bien muros entre los diferentes grupos internos del partido. Hay que tener puentes. ¿Las organizaciones gremiales, don Carlos? Organizaciones gremiales. Por ejemplo, por supuesto que, por ejemplo, a mí me parece que es importante, si nosotros en el pasado teníamos un movimiento de trabajadores, de sindicatos fuertes, y había, por eso, no los tenemos, no tenemos presencia. Es importante escuchar esa voz, es importante escuchar qué es lo que piensan, es importante tender puentes a los solidaristas, el movimiento cooperativo es fundamental en este país, tenemos que tener puentes de comunicación. Y a lo interno hay diferentes tendencias y hay diferentes
personalidades y visiones. Tenemos que tender puentes. Lo que diga el directorio debería de guiar a la fracción liberacionista. Yo creo la fracción, ¿responder esa línea? La fracción liberacionista es la cara visible y la proyección del partido. En consecuencia, debe haber una excelente comunicación entre fracción legislativa y directorio político. Hoy no la hay, tienen diferencias claras y hay notorias, que establecerla, ¿verdad? y es una de las cosas que yo haría de primero. Si tenemos aquí a dos compañeros diputados que van a aspirar a la secretaría, me parece que tenemos obligatoriamente que tender puentes de comunicación con la fracción. Y la fracción debe ser ese brazo político del partido. No puede ser que tengamos opiniones diferentes. Y me parece que debe haber los mecanismos suficientes para que el partido salga apoyando a la fracción en las posiciones que toma, o la fracción de explicaciones al partido cuando hay que tomar una o determinada línea. Porque puede ser que la situación que se maneja alrededor de un tema en la Asamblea Legislativa no esté debidamente estudiado, visto, analizado o con todos los elementos necesarios para que el partido tome una decisión. Y eso hay que lograrlo. Intervengan lo más pronto posible, don Fernando, igual Gustavo, igual ustedes se pueden interrumpir porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, evidentemente hay ese tipo de problemas dentro del partido. Hay descoordinación entre lo que es la estructura del partido con respecto a la fracción legislativa. Uno en las redes del partido escucha precisamente esa recriminación. Es decir, hay que reconstruir el partido y hay que empezar por la unión del partido. Lo de la formación es fundamental, porque nosotros tenemos que ser capaces de darle a los militantes del partido, que es a donde podemos llegar, la formación necesaria para que sepan interpretar y sepan adherirse a los principios del partido y a su vez puedan, en caso de ser gobierno, integrarse de forma eficaz a la labor de gobierno. Pero eso no ha sido la tónica en las últimas ocasiones en que hemos ido a gobierno. De tal manera que si no recuperamos la capacidad del partido de formación de sus propios dirigentes, de inducción de los principios liberacionistas, como dije antes, rescatando los valores ideológicos fundamentales de Liberación Nacional, que son de raíz socialdemócrata, en los que yo creo firmemente, y por eso estoy en Liberación Nacional, que hemos olvidado en muchas ocasiones, pero además reformulando la organización del partido cara a el reto de la próxima década, cara al reto que significa la amenaza que vemos en países cercanos, en donde las situaciones se han complicado al extremo de estar al borde de guerra civil. Y no podemos creer que nosotros estamos inmunes a esas situaciones. En una época en donde es visible que los partidos políticos todos tienen su desgaste, en una época en donde la gente ya no se identifica únicamente por los principios y por los valores, sino por las personas que se encuentran ahí. Ni por los partidos. Ni por los partidos, es por las personas. Y eso ha quedado absolutamente demostrado. Obviar eso es estar lejos de la realidad política del país. La gente también se identifica por las personas que están al frente, por las personas que llevan su mensaje, por las personas que elaboran la oportunidad de atraer otros sectores. Yo coincido con don Carlos ampliamente en que la fracción debe estar obviamente alineada con los principios del comité ejecutivo, con los principios del partido, y ciertamente actuar responsablemente como lo estamos haciendo en la Asamblea Legislativa. A eso hay que agregarle también otro elemento, las 51 alcaldías que tiene el Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo complementamos eso con la labor partidaria? Porque es muy fácil llegar y decir lo que nos hemos olvidado o que hemos dejado de estar del lado del pueblo, pero yo no lo veo así. Tenemos la mayoría de alcaldías en este país y la fracción más grande. Algo estamos haciendo para poder llegar a las elecciones nacionales. Y tiene que mantenerla para las próximas. Esa es la aspiración de ustedes. Ya, don Fernando, ya voy con usted, porque tengo aquí el mensaje de José María Figueres Olsen, lo voy a retomar. Dice, en estos días he recibido muchos mensajes sobre la próxima elección del Comité Ejecutivo. Voy a ser muy breve. Se han postulado en ese proceso algunas personas capaces y valiosas. Les agradezco su deseo de servirle al partido. Sin embargo, he decidido no involucrarme. Eso dice José María Figueres. Sigue prevaleciendo la cúpula del PLN y ejerce presiones en esta elección. El mismo grupo
crítico que lo llevó a sus peores derrotas electorales en el 2014 y 2018. Y él insiste en que siguen prevaleciendo. Ese es su mensaje crítico. Su interés no es el de contribuir a sacar el partido adelante, su interés es el poder, por el poder. ¿Qué dicen ustedes sobre este mensaje de José María Figueres, Luis Fernando Chacón? Ya voy, don Guillermo. Gracias, Fernando Chacón, gracias, que se me ha quedado... Mire, yo creo que Liberación Nacional crítico. Somos todos, ¿verdad? Somos todos. Me parece que el reto que tenemos es de todos y de todas. Liberación Nacional es un partido que tiene una estructura de base enorme, ¿verdad? Yo soy un dirigente de base, yo crecí en la base liberacionista, a mí me formó Liberación Nacional. Yo fui parte de la Catalina, yo fui parte de un proceso municipal, fui regidor, fui ejecutivo municipal, hoy soy diputado de la República y conozco perfectamente lo que es Liberación Nacional. Lo que debemos de construir son esas nuevas relaciones entre todos los sectores, volver nuevamente a nuestras raíces con una visión de futuro. Me parece que don José María nos está haciendo un reto y un llamado de que tenemos que retomar la dirección tradicional del partido, pero también renovadora de Liberación Nacional. Hace 4 años él fue presidente del Partido de Liberación Nacional y me parece que hizo un papel importante en las alcaldías, pero uno tiene que ser consecuente, uno siempre tiene que estar comprometido y de frente en las luchas, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Nosotros siempre tenemos que ser Liberación Nacional todos unidos. Y me parece que la identidad del partido tenemos que ser, tiene que ser un reto entre todos, Gustavo, Carlos y don Guillermo y liberacionistas que nos escuchan. Debemos de unirnos para volver a retomar el compromiso del país que nació en 1948 y que debemos ponerlo en la mira de los próximos 50 años. Liberación Nacional nació para generarle una mejor calidad de vida a los costarricenses con compromiso entre todos los costarricenses y entre todos los liberacionistas. El reto que hace José María es un reto que yo mismo le devuelvo a él. Me parece que él fue presidente de la República, fue presidente del partido y hoy tiene que sumarse también a los esfuerzos y no ver la lucha en la periferia. Una frase, don Carlos Rivera, también, don Guillermo Constenla. Pienso yo que no debemos seguir esa tónica de ignorar nuestros problemas. Don José María, si bien es cierto que considero igual que dice Luis Fernando, no debería alejarse de los procesos internos del partido, en el fondo tiene razón en lo que dice. Está diciendo una verdad. La cúpula del PLN que ejerce presiones sigue prevaleciendo. Está diciendo una verdad. Es decir, hay grupos que son los que han fracasado en las 2 últimas elecciones. Bueno, me parece que debe haber, precisamente en razón de esas circunstancias, el reconocimiento de esa situación. Lo ha dicho José María y yo coincido con lo que está diciendo. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es franquearnos con nosotros mismos. Unirnos. Comportarnos como una familia que permita volver a retomar, con base en el trabajo que aquí todos hemos descrito, necesario para retomar esos rumbos que nos señalan nuestros principios partidarios socialdemócratas y los principios éticos universales, porque los principios éticos no son del Partido de Liberación Nacional ni del Partido X, son universales, que es donde hemos fallado. Pero empecemos por reconocer nuestros problemas, por reconocer nuestros defectos, por hacer una autovaloración y una autocrítica que es necesaria internamente del partido para poder fundamentar sobre bases sólidas ese nuevo partido con el que todos estamos soñando. Porque si ocultamos esas realidades, simplemente volveremos a hacer lo mismo. Don Carlos Rivera. Yo le diría a don José María que tiene que integrarse. A mí me parece que don José María ha hecho aportes importantes al país, tiene una presencia internacional muy importante, es una persona que le da pensamiento, le da propuestas, ideas, construyó un movimiento a nivel nacional y la crítica que podamos tener es importante porque nos hace ver qué errores nosotros cometemos y los errores hay que rectificarlos. Ningún camino al cielo está lleno de rosas, es decir, nos encontramos siempre piedras en el camino
y yo creo que la crítica es importante, es permanente, debemos hacerla, debemos ser autocríticos y ese aspecto debe estar presente siempre en Liberación Nacional. No todas las cosas que hacemos son buenas, somos un movimiento político, somos un movimiento social, no todo es bueno, tenemos que criticarnos. Yo más bien invito, no solo a don José María, a todos, que nos integremos en este esfuerzo de reconstrucción de Liberación Nacional, que tenemos que hacer propuestas nuevas, que donde observemos errores, los corrijamos los errores del pasado para ver cómo caminamos de manera correcta hacia el futuro. Gustavo, es una frase porque ya tenemos que irnos. No pensemos qué puede hacer el partido por nosotros, más bien pensemos qué podemos hacer nosotros por el partido. La labor de integración inicia desde una voluntad, la voluntad de querer hacerlo, la voluntad de llamar a nuestros partidarios para que se unan, y eso es lo que nosotros debemos invitar, y como secretario, en caso de resultar electo, voy a tender puentes, evidentemente, con nuestros expresidentes y tendencias, para evitar la crítica a aquellos liberacionistas que estuvieron y que se fueron, y que por estar afuera siguen criticando lo que muchas personas estamos intentando rescatar. Bien. Gracias a Guillermo Costenla, a Gustavo Viales, a don Carlos Rivera Bianchini y a Luis Fernando Chacón por ponernos en perspectiva lo que va a ser un poquito, un adelanto, lo que va a ser el proceso de elección de la Secretaría General y de la Presidencia del Partido Liberación Nacional. Regresamos con otro tema luego aquí en la revista y es lo que está aconteciendo en Limón, qué puede suceder con los trabajadores allá en esta provincia a propósito de la entrada en vigencia de APM Terminals. Ese tema lo abordaremos con distintas voces aquí en la revista. Ya venimos.